Hola, mi nombre es Vicente Hernández, soy médico cirujano y les voy a exponer sobre nuestro trabajo de investigación que lleva por título ¿Ha cambiado la epidemiología de la diverticulitis aguda en los servicios de urgencia? Experiencia en el Hospital de Urgencia y Asistencia Pública en Santiago de Chile. A modo de introducción, la diverticulitis aguda es un diagnóstico frecuente en los servicios de urgencia que se asocia a una gran morbilidad y altos costos en salud. En los últimos años, se ha encontrado un aumento en la incidencia en países industrializados, sobre todo en pacientes menores de 50 años. La diverticulitis aguda se clasifica en complicada y no complicada, y se estima que aproximadamente un 12% de los pacientes se presentará con alguna complicación. Actualmente no existen estudios en Chile que describan la epidemiología de esta enfermedad. ¿Cuáles son los materiales y métodos utilizados para llevar a cabo nuestro trabajo? Nuestro trabajo es un estudio observacional descriptivo de la cohorte de pacientes ingresados con diagnóstico de diverticulitis aguda en el Hospital de Urgencia y Asistencia Pública entre enero del 2011 y diciembre del 2016. Los datos se obtuvieron de la base de datos electrónica y de los registros de fichas clínicas. Los criterios de inclusión utilizados fueron todo paciente cuya categorización diagnóstica principal según CIDES fue enfermedad diverticular del intestino. Los criterios de exclusión fueron diverticulitis de otros segmentos del intestino que no sea colon y pacientes que durante la hospitalización presentaron diagnósticos que finalmente no correspondían a diverticulitis aguda. En aquellos pacientes con diverticulitis aguda complicada, se analizaron los datos de laboratorio, la clasificación de Hinchey, manejo antibiótico, tipo de cirugía y necesidad de reintervención quirúrgica en estos pacientes. ¿Cuáles fueron los resultados que obtuvimos? Obtuvimos un total de 54.454 ingresos totales, de los cuales 368 casos, correspondientes al 0,7%, eran pacientes con diagnóstico de diverticulitis aguda. En estos, predominaba el sexo femenino con un 65% del total. La mediana edad de los pacientes con diverticulitis aguda fue de 61 años, con un rango entre 18 a 98 años. De los pacientes ingresados con este diagnóstico, el 24,7% son pacientes menores de 50 años. Obtuvimos que 88%, correspondiente al 24%, son pacientes con diagnóstico de diverticulitis aguda complicada, de los cuales el 26,1% corresponden a pacientes menores de 50 años, predominando en esto el género masculino con un 82,6% de estos. En esta figura se muestra la distribución por edad de los pacientes con diverticulitis aguda complicada. La barra en azul muestra a los pacientes hombres y la barra rosada muestra a las pacientes mujeres. Se ve claramente cómo se distribuyen los pacientes, siendo mayoritariamente bajo los 50 años pacientes del género masculino y sobre los 50 años pacientes del género femenino, evidenciándose que sobre los 80 años son prácticamente solo pacientes femeninas. Analizamos el global de complicaciones con respecto al total de pacientes obteniendo los siguientes resultados. Obtuvimos que el 11,6% de los pacientes se presentó con peritonitis, el 9,5% con absceso, el 2,17% presentó fístula y absceso asociado, un 0,54% presentó fístula con peritonitis y solo el 0,27% se presentó con una obstrucción intestinal asociada a una peritonitis como complicación de la diverticulitis aguda. De los pacientes con diverticulitis aguda complicada, el 51,1% presentó como complicación una peritonitis. Y de estos corresponden el 22,2% pacientes menores de 50 años. El 48,9% de los restantes pacientes se presentó con absceso, siendo el colon sigmoide la localización más frecuente. En esta figura se observa la distribución de pacientes con diverticulitis aguda. Se observa claramente cómo predominan los pacientes con diverticulitis aguda no complicada, siendo 368 casos, y el resto de los pacientes son pacientes con diverticulitis aguda complicada, según la clasificación de Hinchey, en los cuales la mayor parte de estos pacientes fueron clasificados con Hinchey 3 o Hinchey 4. Respecto al manejo realizado de los pacientes con diverticulitis aguda complicada, se obtuvo que el 39,77% se realizó un manejo médico, que incluyó básicamente manejo de soporte más manejo antibiótico. El restante de los pacientes, cercano al 60%, correspondiente al 31,81% de los pacientes, se realizó cirugía tipo Harman, siendo el procedimiento quirúrgico más realizado en estos pacientes. El resto de los procedimientos quirúrgicos llevados a cabo fueron laparoscopía más aseo quirúrgico, laparotomía más aseo quirúrgico, drenaje percutáneo, el cual llama la atención que solo se realizó en 4 pacientes, correspondiente al 4,45%, una sigmoidectomía manostomosis colorectal solo en un paciente. Otros pacientes quirúrgicos realizados fueron una colectomía total con ilectomía, hemicolectomía derecha con ilectomía, secostomía y resección de ciego. Respecto a la gravedad de los pacientes, se obtuvo que 30,6% de los pacientes presentó criterio de sepsis. El 15% de estos pacientes evolucionó con falla orgánica múltiple,
falleciendo finalmente el 9% de los pacientes con diagnóstico de diverticulitis aguda complicada, que al ser desglosados según la clasificación de Hinchey, se obtuvo 0% de fallecimiento en los Hinchey 1, un 1,13% en los Hinchey 2, un 2,27% en los Hinchey 3 y 5,68% en los Hinchey 4, los cuales fueron la gran mayoría. La estadía hospitalaria media fue de 6,9 días de los pacientes. Y obtuvimos un 10 pacientes que reingresaron al servicio de urgencia. ¿Cuáles son las conclusiones que obtuvimos de nuestro trabajo realizado? Destacamos en nuestro centro el aumento de la diverticulitis perforada y el aumento de la incidencia en pacientes menores de 50 años. Presentamos una concordancia en nuestros resultados con los últimos estudios publicados en literatura respecto al comportamiento epidemiológico actual de esta enfermedad, sobre todo en la edad de presentación, el tipo de complicación y la severidad asociada a nuestros pacientes. De esta manera, con los resultados que obtuvimos, podemos plantear un posible cambio en la biología clásica de esta enfermedad en Chile, tal como se ha presentado en las últimas publicaciones sobre el comportamiento de esta enfermedad a nivel mundial. Estas fueron las referencias utilizadas para llegar a nuestro trabajo. Muchas gracias.